¿Cómo están, chicos? Espero que podamos finalizar con esta grabación. Vamos a dividir la clase de hoy en dos partes, ¿sí? La primera parte vamos a enfocarnos en el sistema que escogió nuestro país. El otro día veíamos los sistemas teóricos. Hoy vamos a ver cómo en nuestro país se fueron adoptando. Y en la segunda parte vamos a ver los sujetos, ¿sí?, que comprenden al sistema previsional específicamente, ¿sí? Bueno, en 1993 se sanciona la ley 24.241, que es la norma central o eje que nosotros vamos a trabajar. La lógica de trabajo en ese tiempo era que existía ya previamente el Sistema Único de Seguridad Social, que enfocaba, ¿sí?, el rol del Estado en esta área de trabajo. Lo que crea la ley 24.241 es el sistema integrado de jubilaciones y pensiones. Y participa, ¿sí?, de este sistema único de seguridad social como un área, ¿sí?, de trabajo. Teníamos la parte previsional, que estaba resuelta por este sistema, teníamos asignaciones familiares aparte y teníamos fondo de desempleo en otra área. Todo ello era el sistema único de seguridad social. ¿Cómo estaba compuesto en nuestro país? ¿Qué fue lo que estableció la ley? Bueno, la ley estableció dos régimen de trabajo, ¿sí?, uno público y uno de carácter mixto, que era el de capitalización. Ahora vamos a explicar por qué. El régimen público, o también llamado de reparto, se caracteriza en lo teórico porque el sector activo, aquel que está ejerciendo, ¿sí?, sus fuerzas de trabajo, dentro de su salario se le hace una retención de aportes jubilatorios y con ese capital se cubre al sector pasivo, ¿sí? Entonces, estos sistemas son muy eficientes cuando tenemos el trabajo registrado muy amplio, una bolsa de trabajadores muy amplia de manera registrada. ¿Por qué? Porque al tener más trabajadores nos permite recaudar más fondos, y cuando el sistema jubilatorio o previsional o lo que es pensiones es más reducido, ¿sí? ¿Por qué? Porque con ese activo podemos hacer frente, ¿sí?, al sector pasivo, que es aquel que está percibiendo el beneficio jubilatorio. ¿Cuáles son los problemas que genera esta estructura de trabajo para un país? Bien, que los procesos de crisis, donde merma el trabajo registrado, se pierde capital de aporte. Entonces, en esos procesos de crisis se reduce los ingresos al perder mano de obra registrada, y el pasivo se te amplía o se te puede multiplicar, porque vos vas subiendo otras prestaciones que no están aportadas, no se contribuye. Entonces, el sistema empieza a ampliarse. Esa brecha, obviamente el Estado la tiene que cubrir desde otra área, ¿sí? Pero la lógica del sistema de reparto es que la parte activa cubre la parte pasiva. Esto eran las primeras metodologías históricas para resolver la jubilación. Pero la diferencia es que no la desarrollaba el Estado, sino que cada caja de trabajo estaba dividido el sector laboral por sectores de trabajo. Entonces cada uno tenía una caja, pertenecía a una caja jubilatoria, y esa caja se encargaba de hacer las retenciones necesarias y de abonarle la jubilación a sus afiliados a la caja, ¿sí? Al ser el Estado el que absorbe esta estrategia, bueno, se lleva o tiene ese riesgo de incluir sector activo y aún perder capacidad en los momentos de mayores crisis. Bien, pero esa es la forma de trabajo de reparto. Estaba enfocada en esta primera etapa, allí en 1993, para los empleados públicos. Después había un régimen mixto o de capitalización. No me animo a decir que era un régimen privado netamente. ¿Por qué?
porque el Estado también contribuía a los aportes individuales, entonces, de alguna manera, había un doble ingreso, ¿no? Por parte del aporte directo que efectúa el trabajador y a su vez los fondos que integraba el Estado. Y allí es donde tenían un rol más participativos las AFJP, que era lo que estuvimos hablando el otro día, de estas administradoras de los fondos de jubilaciones y pensiones. Entonces, ¿cuál es la característica en el régimen de capitalización? Que cada uno de los trabajadores que tenía su propia cuenta, era una cuenta individual, entonces podía escoger entre qué, de acuerdo a la prestación, cuánto era el monto de retención que le hacían. Ese monto iba a una cuenta individual, o sea que no se mezclaba con los otros trabajadores, era una cuenta individual. Esas cuentas la administradora de fondo invertía, ¿sí? Y también había una contribución estatal para esas cuentas. Eso se iba capitalizando, quiere decir que el interés que incorporaba forma capital, esto es una cuestión matemática o económica, bastante técnico, pero lo que quiere decir es que, supónganse, hoy tengo 10.000 pesos. El mes que viene tengo 10.000 pesos más 100 pesos de intereses. Esos 100 pesos de intereses, ¿sí?, en el mes siguiente forman parte del capital, por lo tanto voy a tener 10.100 pesos y voy a aplicar nuevamente en la tasa de interés. Entonces me permite ir aumentando o ir creciendo el fondo. Cuando llegaba la edad de retirarse, ¿sí?, de no prestar más los servicios, de acuerdo a la metodología que haya adoptado, podían escoger entre la renta vitalicia previsional, que allí participaba un tercer organismo, que eran las aseguradoras, que ¿qué hacían estas empresas de seguro? Como si fuera un vehículo, asumían un riesgo. Entonces, la renta, normalmente, por ecuaciones que ellos hacían, y por los aportes que vos tenías, te decían lo que iba a ser tu jubilación. ¿Qué es lo que podemos ver con estas metodologías? Que a través del régimen de capitalización, las jubilaciones podían variar, ¿sí?, o fluctuar, o tener algunas variaciones. Entonces, no todos los trabajadores percibían el mismo monto. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los años, de acuerdo al capital invertido, de acuerdo a la administradora que había utilizado los fondos, de acuerdo a las expectativas de vida que uno tenía, es cómo iba a ser tu jubilación. También existía otro que era el retiro programado o fraccionado, y esto lo que permitía era que el capital seguía estando en poder de decisión, ¿no?, del afiliado, y si más adelante se quería cambiar de aseguradora, podía ir a otra AFJP, ¿sí? En la renta vitalicia no, una vez contratado era de manera definitiva. Entonces había una diferencia muy grande, porque el sector público, todo el descuento que se le hacía a cada empleado iba a un fondo común, y de ese fondo común se pagaban las jubilaciones, por lo tanto eran todos iguales, y en el régimen de capitalización habían estas particularidades, que al ser un ahorro, entre comillas, privado, invertido, me permitía obtener determinada jubilación que podía ser diferente a la de otra persona, porque podíamos haber elegido dos tipos de prestaciones diferentes. Bien, es así que la ley, aquí se los quería transcribir para que lo tengamos a la vista. En el artículo número 1 dice: instituyase con alcance nacional y con sujeción a las normas de esta ley el sistema integrado de jubilaciones y pensiones, que era lo que estábamos hablando, que cubriría las contingencias de vejez, invalidez y muerte, y se integrará al Sistema Único de Seguridad Social, que ya estaba funcionando. Por otro lado, confórmese este sistema con 1. Un régimen previsional público fundamentado en el otorgamiento de prestaciones por parte del Estado,
que se financiarán a través de un sistema de reparto. ¿Ven? Esto es lo que estábamos hablando. En adelante también llamado régimen de reparto. Segundo, un régimen previsional basado en la capitalización individual. En adelante, régimen de capitalización. Entonces, esa era la estructura que teníamos. En el 2008 hubo diferentes etapas, ¿no?, en este proceso. Al principio tenía que transitar 2 años para poder pasarse al sistema público. Después todos los trabajadores que no manifestaban su voluntad de decidir iban al sistema privado de capitalización. O sea que hubo se intentó desalentar el registro del sistema público, y ya en el 2008, en el 2001, con la crisis del 2001, ¿cuál fue el problema que tuvo el sistema de capitalización? Que esa estructura de trabajo es muy útil, es buena, siempre y cuando los países tengan una estabilidad económica. ¿Por qué? Porque los retiros que se hacían estaban especificados, por lo tanto todas las inversiones que habían hecho ellos, tengan en mente que estamos en época 93-2000, eran en dólares. El dólar estaba 1 a 1, después discutiremos si era real o era ficticio, pero eso era lo que regía. Entonces, hicieron aportes 1 a 1 en dólar, y cuando tenemos la crisis de 2001-2002, ese dólar se cuatriplica. Por lo tanto, todas las rentas y todos los beneficios jubilatorios habían quedado especificados. ¿Qué es lo que pasó? La economía hizo un salto inflacionario y las jubilaciones quedaron allí al mismo monto del cual habían establecido, porque como eran las cuotas eran por peso y no tenían actualización, índice de actualización, el jubilado cobraba 100 dólares, o sea, 100 pesos, que equivalía a 100 dólares, ejemplo, en diciembre del 2001, y en el 2002 seguía cobrando 100 pesos, pero ahora no equivalían a 100 dólares, equivalían a 25 dólares. Entonces, iban perdiendo capital. Por eso se inicia, ¿sí?, todo un caudal de juicios de reajuste que terminan resolviéndose fechas muy posteriores, ¿no? Bien, en el 2008, ¿qué es lo que se intenta hacer? Es romper este sistema dual, ¿sí?, de régimen público de reparto y régimen de capitalización, y todos pasan a ser del régimen público, ¿sí?, de reparto. Todos los jubilados de todas las AFJP pasan allí al sector público, ¿sí? Hay miles de discusiones que, si después quieren, las podemos charlar, porque el capital era privado. Ese capital, después ustedes consulten de qué se trata el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que está en la ANSES, porque esos fondos pasan al sector público, los compromisos que toma el Estado, en las condiciones que habían quedado las AFJP, en las condiciones en que estaban los jubilados con montos especificados. Bueno, hay infinidad de temas para charlar con respecto a eso, pero quería dejarles estos temas básicos para que ustedes también los puedan ver, cómo en nuestro país se aplicaron los sistemas o los regímenes de previsionales, ¿sí? Así que bueno, ahora continuamos con otro video acerca de los sujetos que comprenden, y ya vamos finalizando la clase de hoy.